Buenos días a todos ustedes que comparten tan importante asignatura como lo es producción escrita, un proceso estratégico, guiada por la profesora Eli Joseph Almonte. Somos estudiantes de la Escuela de Graduados UTESA, cursando la maestría en lingüística aplicada a la enseñanza de la lengua. Este grupo está formado por Ingrid González, Milady Capellán, Josefina González y una servidora, Lorgia Rosario. Ante esta nuestra exposición, estaremos persiguiendo los siguientes propósitos: socializar los conceptos del procedimiento léxico, conocer los principales procedimientos léxicos que proporcionan cohesión. Otro propósito es identificar las disciplinas que se ocupan del léxico y exponer tipos y niveles de léxico. Frente a nuestra exposición, estaremos desarrollando los siguientes temas: introducción al procedimiento léxico, también los principales procedimientos léxicos que proporcionan cohesión. Estaremos hablando de las disciplinas que se ocupan del léxico y también tipos y niveles de léxico. Antes de los temas a desarrollar, quisiera hablarle del tema general: procedimientos léxicos. Como su nombre lo indica, se encuentran en el nivel léxico y son los responsables de establecer redes semánticas dentro del texto escrito, proporcionando cohesión. Y es que la enseñanza de la lengua escrita es uno de los retos más complejos que han asumido el docente de lengua. Y esto se debe a la gran cantidad de procesos léxicos y gramaticales que se encuentran relacionados con la coherencia y la cohesión del texto escrito, entre las cuales se destacan la repetición y sinonimia, que se definen como procedimientos léxicos y herramientas dentro de la lengua oral y escrita, estando esta también ligada a la función afectiva del lenguaje. Ahora quisiera hablarle sobre el léxico. Según Allen, es el componente lingüístico que mejor une el conocimiento del mundo y la competencia comunicativa de un hablante, sabiendo que el lenguaje es un medio para conseguir objetivos y simbolizar relaciones. Y es que el léxico es muy importante a la hora de desarrollar las competencias comunicativas de una persona. Un léxico amplio supone la posibilidad de que una persona pueda expresarse mejor y ser más elocuente. Además, muestra un nivel intelectual y cultural. La enseñanza del léxico tiene como finalidad que las unidades pasen a la competencia comunicativa del individuo, dando valor al vocabulario como elemento estructurador del pensamiento. Continuando con esta importante exposición, les voy a explicar sobre las disciplinas que estudian el léxico. Dentro de esta tenemos la lexicología, que es la ciencia lingüística que estudia el léxico, sus unidades y las relaciones de ella dentro de un sistema de la lengua. Ejemplo de la lexicología es la expresión echar un ojo, que significa mirar algo de forma rápida. La lexicología también abarca otras disciplinas como la léxico-semántica, que se ocupa del significado de los signos lingüísticos, es decir, las palabras, término acuñado por Michel Brial en 1833. Se reconoce el significado y el significante como elemento importante dentro de la semántica, el estudio del sentido de las palabras, el significado, que es la representación mental de la palabra, o sea, su concepto, y el segundo, que es el significante, corresponde al objeto o a la representación material de esa palabra. Dentro de la semántica tenemos el estudio de los campos semánticos, que es un conjunto de palabras asociadas porque comparten una misma parte de un significado. Tenemos, por ejemplo, la familia de palabras, por ejemplo, jardín, jardinero, jardinería. Otro ejemplo es los aviones son medios de transporte aéreo.
También un campo semántico mayor o SEMA sería los medios de transporte son avión, barco, aeronave, motocicleta, guagua, entre otros. Este constituye un campo semántico mayor. De eso se encarga la semántica, del sentido de las palabras. Otra disciplina importante es la semiótica, es la ciencia que estudia el sistema de signos que permiten la comunicación entre los individuos, su modo de producir el lenguaje, su funcionamiento. Charles Morris la llamó como la teoría de los signos, que guarda una estrecha relación con la semántica, la pragmática y la sintaxis. Un ejemplo de semiótica es cuando sale de compra, trae frutas, vegetales y otros productos naturales. Como se puede observar en este ejemplo, se toman en cuenta los signos de puntuación. A la semiótica le interesa eso, el sentido correcto de los signos lingüísticos, como son las palabras. Y en este caso, los signos de puntuación tenemos 2 puntos y coma aquí. Otra disciplina importante es la pragmática o pragmalingüística, que es la rama de la lingüística, también estudiada por la filosofía del lenguaje y de la comunicación, que se ocupa del estudio del contexto o situación de comunicación en la que una palabra adquiere un significado dependiendo del contexto en que se utilice. O sea, que se toma el lugar o contexto donde se utiliza una palabra. Morris establece que la pragmática estudia las relaciones de los signos con los intérpretes. Por ejemplo, lo hizo con sus propias manos, lo vi con mis propios ojos, sal para afuera, entra para adentro. Y esos procedimientos de repetición corresponden a lo que es la pragmática. En resumen, puedo comprender y explicar que las principales disciplinas del léxico son la semántica, la semiótica, la gramática, la filosofía del lenguaje, entre otras. Muchas gracias. Buenos días, vamos a continuar con nuestro tema de exposición, los procedimientos de cohesión léxica. Vamos a dar un concepto de lo que es la cohesión. Según Casani, la cohesión considera los aspectos del nivel micro del texto. Este se refiere al conjunto de relaciones o vínculos de significados que se establecen entre los distintos elementos o partes más locales, como por ejemplo las palabras, las oraciones, los apartados, que permiten al lector comprender mucho mejor el texto. Uno de los procedimientos que se utilizan para lograr mejor cohesión es el uso de conectores. Estos garantizan el mantenimiento de la referencia temática e informativa y la continuidad del tema en el transcurso del texto. Vamos a explicar lo que es la cohesión textual en este mapa conceptual. Dice que la cohesión textual se manifiesta en las conexiones entre las unidades morfosintácticas que lo componen, dotándole de una estructura organizada, es decir, las palabras, las frases y los párrafos, y etc. Se consiguen mediante sustituciones gramaticales y léxicas, como son los pronombres, los adverbios, los sinónimos y la parafrasis. Los campos nocionales, como son el vocabulario del tema. Los conectores temporales o lógicos, como son las conjunciones, los coordinantes, los subordinantes y adverbios. Los tiempos verbales, como lo es la cronología de hechos. Procedimientos de cohesión, procedimientos léxicos. Algunos procedimientos de cohesión pueden cambiarle el significado al texto. Algunos de ellos son la repetición. Vamos a dar un concepto de lo que es la repetición. Dice que habitualmente la repetición es considerada un defecto expresivo. Sin embargo, en determinados tipos de textos, como son los textos de estudios, los textos científicos, textos literarios, textos de opinión, la repetición suele ser necesaria. En los dos primeros casos, para ser precisos, ya que en los sinónimos no abundan. En los textos literarios, para sugerir y lograr determinados efectos estéticos, y en los textos de opinión, para enfatizar algunas ideas. Otro procedimiento de cohesión es la sinonimia. Este consiste en sustituir un término por otro de significado equivalente.
Es indispensable el uso de sinónimos para evitar repeticiones. Sin embargo, hay pocas palabras cuyo significado sea exactamente el mismo, como por ejemplo, perro, can, asno, burro. Debemos recurrir entonces a los sinónimos textuales, es decir, aquellos que en el contexto permite que funcionen como sinónimos porque tienen el mismo referente. Otro procedimiento léxico de cohesión es antonimia. Esta consiste en la utilización de una palabra de significado opuesto cuando se quiere estructurar un tema oponiendo significados. Otro procedimiento de cohesión es la hiperonimia e hiponimia, que consiste en la vinculación de inclusión que se establece entre palabras de significado genérico, amplio, hiperónimos, y otras de significado específico, hipónimos. Ejemplo, mamíferos, ballena. Algunos procedimientos léxico-semánticos de cohesión textual pueden ser la recurrencia, que es la repetición de un elemento lingüístico a lo largo del discurso o uno de los mecanismos fundamentales que dota la unidad del texto. La recurrencia léxica, que es la repetición de una determinada palabra en diferentes enunciados. En ocasiones no se repite la palabra, sino otra, relacionada léxicamente con ella. Una palabra derivada o compuesta, por ejemplo, o palabras que forman parte de la misma familia léxica. Bien, en síntesis, puedo decir que los procedimientos léxicos son importantes tanto en el discurso oral como en el discurso escrito. Estos procedimientos le dan sentido al texto y pueden ser de gran importancia a la hora de elaboración, ya sea de forma escrita o de forma oral, pero tiene más trascendencia de forma escrita, porque cuando no podemos entender lo que escribimos, entonces la escritura no tiene sentido. Y una de las bases para nosotros poder entender un texto son esos conectores y esos enlaces que le dan sentido a todo el texto. Es cuanto les dejo con mi compañera. Seguimos en el mismo tenor. Tipos y niveles de léxico. El léxico y sus tipos. El léxico se refiere a un grupo de palabras que forma un idioma determinado que domina, que conoce o comprende la persona. Un buen léxico ayuda a la persona a expresarse ante otras personas, dentro de lo cual está la lengua formal y la lengua informal. La lengua formal es ampliamente utilizados y aceptados por las instituciones de la lengua y por la mayoría de sus hablantes. La lengua informal es la que se adapta a la comunidad y sus necesidades, generando así un léxico comunitario local o geográficamente determinado. Tipos de léxico. Léxico activo. Se le conoce también como vocabulario productivo. Es el tipo de vocabulario que una vez dicho por la persona se logra entender perfectamente y a la vez suele ser utilizado con gran frecuencia a la hora de la persona expresarse. Este grupo de términos son los más empleados a la hora de la persona hablar y transmitir ciertos mensajes. ¿Por qué? Porque tiene buena fluidez y tiene buena dicción. Léxico pasivo. También se le da el nombre de vocabulario receptivo, es decir, de aquel que escucha. Este tipo de vocabulario se puede entender sin problema una vez escuchado. Sin embargo, a la hora de emplearse no se puede utilizar sea como expresión oral o escrita. Este vocabulario mantiene cierta relación con el vocabulario productivo, donde ambos forman parte del lexicón mental, diccionario del lector, que asocia su significado a las palabras y se activa la memoria semántica cuando se activa
una palabra. Es decir, cuando yo expreso una palabra, para explicarle un poquito más claro, cuando el maestro está dictando, se le acerca al alumno, aquí, le dice la palabra, se activa de una vez la memoria semántica. También está el léxico dominante. Se refiere a aquellos conjuntos de palabras que las personas no entienden ni la utilizan a la hora de expresarse porque se le olvida. También está el léxico usual. Este tipo de vocabulario es el más utilizado por el hombre de calle, de medio o corriente en las diversas facetas de la vida. Es decir, el léxico usual es el que utiliza mayormente la gente de los barrios, de la calle, que habla como quiera, se expresa como quiera, le da lo mismo su forma de expresarse, no le importa su dicción. La enseñanza del léxico tiene como finalidad que las unidades léxicas pasen a la competencia comunicativa del individuo, dado el valor del vocabulario como elemento estructurador del pensamiento, función simbólica y sus necesidades para la interacción social, función comunicativa, tal como manifiesta Allier en el 1983. Es evidente que el léxico es el componente lingüístico que mejor trabaja en el conocimiento del mundo y la competencia comunicativa de un hablante, porque, como indica Orden y Richard en el 1954, el lenguaje es un medio para conseguir objetivos y para simbolizar relaciones. Y en ese mismo tenor, es decir, en ese mismo orden, para finalizar, la adquisición lexical es de gran relevancia y de vital importancia que se haga un refuerzo conjunto para estimular a los docentes a que se apropien de un repertorio lexical adecuado. Así que muchísimas gracias por su atención.